Buen día, doctor, compañeras y compañeros. Mi nombre es Kevin Samir Escobar Amaya. Soy estudiante de la clase de tomografía y resonancia magnética, sección de las 8 de la mañana, correspondiente al segundo periodo académico 2021. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante, el cual es la resonancia magnética de mamas. Espero que sea de su agrado y de su mayor comprensión para al explicarles verdad dicho tema. Como ustedes pueden ver, la resonancia magnética mamaria es una opción muy importante, ¿verdad? Para el radiodiagnóstico temprano de cáncer de mama en muchas pacientes, ¿verdad? Este método de estudio cabe mencionar que es como una de las opciones, de las últimas opciones confirmatorias del cáncer de mama, ya que previamente tiene que haberse realizado algún tipo de mamografía, ya sea convencional o digital, y luego posiblemente como última opción una resonancia magnética que sería la confirmatoria para ante cualquier diagnóstico presente de células cancerígenas en la mama. Como ustedes pueden ver, la resonancia magnética de mama pues utiliza un poderoso campo magnético, las cuales son ondas de radio y una computadora la cual produce imágenes detalladas de las estructuras que están dentro de los senos. Estas estructuras son lo que son los vasos capilares, también son lo que conocemos como eh, también lo que conocemos como tipos de tejidos, y de esta forma poder estudiar más a profundidad cada una de a más detalle las estructuras mamarias. Los usos de la resonancia magnética mamaria es que debe que tenerse en cuenta que no debe reemplazarse la mamografía o el ultrasonido, ya que esta debe ser una herramienta suplementaria para darle varios usos importantes, ¿verdad? Para que pueda utilizarse de forma adecuada como diagnóstico para la paciente. Entre los usos que podemos darle, como ustedes pueden ver, los más importantes, pues evaluar, ¿verdad? Más que todo, alto riesgo de cáncer de mama, anormalidades que son difíciles de analizar en la mamografía o en el ultrasonido, evaluación de los sitios de lumpectomía o específicamente seguimiento de quimioterapia, ¿verdad? Que esos son usos muy importantes, la cual nos brinda como herramienta la resonancia magnética mamaria. También, aparte de los usos, tenemos beneficios, ya que estos, ¿verdad? Son las que por las cuales las pacientes toman en cuenta para un radiodiagnóstico. Los beneficios que esta nos brinda, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Es que, en primer lugar, pues es una técnica de exploración no invasiva. Cuando es no invasiva, pues no requiere ninguna cirugía, no requiere de ningún tipo de procedimiento quirúrgico que tenga que ver con recuperación de la paciente, ¿verdad? También es una herramienta valiosa para la detección del cáncer de mama temprana y evaluar mujeres con alto riesgo de padecer cáncer de mama. También pueden obtenerse imágenes del tejido, ¿verdad? Mamario o de los implantes de mama para ver cómo están, ¿verdad? Si no hay algún tipo de anomalía patológica mamaria, y de esta forma diagnosticarla a la paciente. Se contraindica la resonancia magnética mamaria en el caso de que tenga algún tipo de implantes que no puedan ser extraídos del cuerpo, como ser marcapasos, clips de aneurisma en la paciente, cuerpos extraños o metálicos en el ojo y metales, ¿verdad? Como balas que estén próximos o cercanos al tejido mamario, ya que recordemos que como utiliza magnetismo, ¿verdad? Entonces, al tener cada uno de estos cuerpos extraños, puede el paciente correr en grave peligro. También los riesgos que tiene la resonancia magnética es que si no se cumplen con medidas de bioseguridad o seguridad adecuadas, ¿verdad? La paciente puede enfermarse de cualquier otro tipo de patología. También pues hay leves riesgos, ¿verdad? Pero sí siempre están dentro de los riesgos que los pacientes produzcan reacciones alérgicas al inyectar el material de contraste, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Es muy importante saber que en el caso de las mujeres que están en lactancia materna, pues no es recomendable realizar, darle lactancia materna a la madre pos uso del estudio de resonancia magnética mamaria entre 24 y 48 horas,
ya que algunas veces el medio de contraste se ha notado que brinda o da algún tipo de alergia a los pacientes, ¿verdad? A los bebés, entonces se debe de evitar. Ese es uno de los riesgos que tiene la resonancia magnética mamaria. ¿Quién puede interpretar los resultados? Pues los resultados los puede interpretar tanto el radiólogo, el médico, y de esta forma diagnosticar o observar algún tipo de anomalía patológica, ¿verdad? Como algún tipo de presencia de microcalcificaciones, que son las que hemos visto, ¿verdad? En las diferentes clases como mamografía, como tomografía y resonancia magnética, las cuales hemos venido estudiando a lo largo del presente periodo académico. En el caso de las pacientes embarazadas, pues no hay manera de que se dé a conocer o se muestre o, se, o sepamos que oficialmente la resonancia magnética va a dañar al feto, pero se da recomendación de que no se dé haga la resonancia magnética durante el primer trimestre, ya que como sabemos esto es un trimestre bastante crítico para la paciente, entonces cualquier problema, cualquier detalle externo al bebé, ¿verdad? Puede afectarle en su crecimiento, ya sea óseo, su crecimiento del tejido en general. Entonces, mejor para evitar en el primer trimestre se evita, ¿verdad? Utilizar la resonancia magnética como método diagnóstico de las mamas. Cuando hablamos de la preparación, pues es previamente cómo vamos a preparar al paciente para la cirugía, ¿verdad? En este caso se llena lo que es un consentimiento informado, se viste de acuerdo al hospital, ¿verdad? O la parte delantera de este. Se solicita al paciente que retire objetos metálicos, se canaliza, se verifica lo de la claustrofobia y se le explica totalmente al paciente. Entonces, primero llenamos el consentimiento informado. Luego de esto, pues se viste al paciente con un tipo de bata especial o vestido que nosotros vemos que son como descartables y de esa forma se puede visualizar si tiene objetos metálicos en la cabeza o cerca del pecho, se canaliza y también con esto de la claustrofobia se le pregunta al paciente si tiene temor, ¿verdad? Lugares encerrados, ¿verdad? Porque como sabemos, este es un estudio en el cual requiere, ¿verdad? Que todo el cuerpo sea sometido dentro de una máquina de resonancia magnética o dentro de un resonador magnético. Entonces hay pacientes que aunque que tienen mucho miedo o fobia a la- a los lugares muy cerrados, entonces no sería un estudio adecuado para ellos. Entonces todo eso se debe explicar previamente al paciente. En cuanto al posicionamiento, pues el posicionamiento se debe colocar de cúbito ventral, o sea, boca abajo, colocar los pechos dentro de la bobina de la mama, colocar cojines entre las piernas y debajo de la frente, ¿verdad? Para comodidad adicional. Y se debe localizar el haz de láser sobre el pecho medio a nivel de la vértebra torácica 6 y torácica 7, ¿verdad? Todo esto para poder realizar una resonancia magnética y ubicar al paciente o posicionar al paciente de forma correcta. Cuando hablamos de protocolo, pues los pasos a seguir que vamos a realizar para que sea efectivo el estudio de resonancia magnética mamaria, ¿verdad? Se pueden localizar lo que son tres planos para planificar las secuencias y localizar tejidos mamarios anormales. Se pueden realizar los localizadores en menos de 25 segundos y en T1 pues ponderado se demuestra una baja resolución o tiene que ser de baja resolución, mejor dicho. En el caso de la secuencia 1 pues se muestra un espesor de corte de 4 milímetros, una distancia entre planos de corte de 0, un gradiente de codificación de la fase izquierda a la fase derecha y no hay ninguna saturación, ¿verdad? En dicho estudio, que sería la secuencia 1 de la imagen axial ponderada en T2. En el caso de la secuencia 2 pues en esta podemos ver que hay imágenes ponderadas en T1 y 3D gris, ¿verdad? Pues se utiliza un espesor de corte de 128 milímetros, un FOV de 30 o 35 milímetros, un gradiente de codificación y también la saturación ninguna. Entonces, en estos estudios, ¿verdad? Se recomienda prácticamente un seguimiento por parte de radiotecnólogo para que el estudio pueda realizarse de forma correcta. En la secuencia de la 3 a la 8, pues se observa una imagen axial ponderada en T1 con medio de contraste. Cuando utilizamos el medio de contraste, el tejido, ¿verdad? Se muestra en este caso de otro color y esto hace, ¿verdad? Que para el diagnóstico patológico de la mama sea más preciso y más conciso, ¿verdad? Y pueda, por decirlo así, disminuir
los índices de tal vez falsos positivos de cáncer de mama, que ocurren un poco, ¿verdad? Muy poco, pero eh, se asegura, ¿verdad? Este tipo de secuencia con medio de contraste, cuidarlo y de esta forma darle seguridad a la paciente y darle soporte. En la secuencia 9 del estudio de resonancia magnética mamaria, ustedes pueden ver de que es la secuencia coronal o sagital, o en el caso coronal y o sagital, que es la que tendría la imagen T1 3D gris, ¿verdad? Hay un espesor de corte de 128 milímetros, un espesor de corte menor de 4 milímetros, un FOB de 30 a 35, un gradiente en ubicación cefalocaudal, y no hay saturación, ¿verdad? Prácticamente por parte de, de tejido. Cuando hablamos de las mamas con implantes, pues se observa una secuencia axial STIR y esta secuencia puede ser de 64 planos de corte y un espesor de corte de 2 milímetros. Gracias a esta secuencia axial STIR, ¿verdad? Vamos a poder observar de forma correcta los implantes de las mamas para evitar, ¿verdad?, que alrededor de ellas se interpongan tejidos patológicos en la mama y evitar, ¿verdad?, futuro el cáncer de mama. En cuanto a la secuencia ponderada en T2, ¿verdad? En la secuencia de corte de 3 a 6, perdón, de 3 a 4 milímetros, se da una distancia de los planos de un 0 a un 20%, perdón, y se da una fase derecha y una fase izquierda, o sea, se da en ambos lados y no hay ninguna saturación tampoco. Ya en las mamas con implantes también se da otra secuencia que es la supresión selectiva de la silicona y en esta se puede observar con un espesor de corte de 1 a 2 milímetros de una fase de derecha e izquierda. Y de esta forma, ¿verdad? Darle un diagnóstico más preciso también a la paciente que tiene algún tipo de implante mamario en esta zona, ¿verdad? Del cuerpo. Ya para ir casi finalizando, podemos ver lo que son los BRATs o categorías. Estas categorías son tipos de hallazgos o en este caso tipos de diagnóstico que se dan de acuerdo a la mamografía o ecografía, perdón, mamografía, ultrasonido o en este caso, ¿verdad? Se da la resonancia magnética. Entonces, estos casos se ven de acuerdo a las categorías, que está la categoría de la 1 de la 0 a la 6, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las categorías menores o últimas, que es de la 0 a la 3 o 4, ¿verdad? Es donde se determina si el tumor o cáncer mamario, ¿verdad? Es insuficiente o si es negativo, no tiene algún tipo de cáncer mamario o si se dan hallazgos benignos. Entonces, estas son parte de las BRATs o categorías que les puedo comentar por, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, son 6 y estas categorías nos van a ayudar a determinar en qué grado es el daño de la paciente, ¿verdad? En el tejido mamario. En este caso clínico que ustedes pueden ver en estas imágenes, mostramos doble imagen en posición craniocaudal, el cual rayos X ingresa de la parte superior a la parte inferior y divide la mama en dos partes, ¿verdad? Dos partes iguales. Entonces sería una parte derecha y una parte izquierda en donde están las aureolas, donde están los y demás tejido mamario. Entonces, como ustedes pueden ver en estas imágenes, hay bastante tejido fibroglandular en la paciente y este músculo que ustedes ven en esta zona aquí, que está como en forma de triángulo, es el músculo pectoral o es el pectoral, ¿verdad?, de la paciente que se interpuso ante el estudio de resonancia magnética. Cuando hablamos de las curvas tipo T1, tipo T2 y tipo 3, entonces estas curvas nos hacen referencia a un pico alto para lo que es la intensidad de señal que recibe el equipo de tomografía, ¿verdad? Entonces, en estos tipos de curvas vamos a ver el rápido ascenso, ¿verdad?, en fase inicial de lo que es la fase tardía en alimentación u oncológica, ¿verdad?, para la paciente y de esta forma puede ser tratada en el tiempo correcto. Entonces, gracias a estas curvas tipo 3, se muestran prácticamente
un descenso rápido de la intensidad de señal por parte del equipo, pero lastimosamente, ¿verdad? Es un valor predictivo para la paciente o al tanteo, como conocemos. Es muy importante saber que la resonancia magnética pues debe hacerse con administración de contraste a través de gadolinio, y si el estudio se realiza sin contraste pues deberá categorizarse como BIRAT 0, ¿verdad? Que recordemos que la categoría BIRAT 0 que anteriormente vimos es insuficiente, entonces no es necesario darle seguimiento del tejido mamario. Eh, Como ustedes pueden ver, esta es la elaboración postquirúrgica del tejido mamario, y pueden ver que donde están señalando, ¿verdad? Es una pequeña microcalcificación, la cual va creciendo y creciendo. Entonces la paciente debe de ir a ver qué le comentan en este caso, y a ver qué diagnóstico le pueden dar o le pueden ayudar, ¿verdad? Para que sea oportuno. Ustedes pueden ver que esta masa rodea el tejido mamario y el tejido fibroglandular, y de esta forma se puede notar, ¿verdad? Que es un tejido, en este caso, maligno, ¿verdad? El cual se tiene que categorizar. Este es otro estudio prácticamente que ustedes pueden ver aquí, que es el crecimiento de un cáncer mamario. Y verdad, vemos cómo el tejido ha tomado o ha comido, verdad, gran parte del tejido de la mama. Entonces, en estos casos, lo más recomendable es prácticamente eh, amputación de algunas mamas o tratamiento para erradicar o disminuir los niveles de cáncer de mama en las pacientes. Eh, Estas más que todo imágenes anteriores igual. Y ya para finalizar prácticamente quiero concluirles de que eh, gracias a la resonancia magnética pues la ecografía y la mamografía son las principales, pero la resonancia, ¿verdad? Ayuda como complemento para la aproximación diagnóstica y la categorización de los pacientes, y, ¿verdad? Tener prácticamente un mayor diagnóstico médico oportuno para que ésta no tenga complicaciones a futuro en relación al cáncer de mama. Eh, Cada paciente debe dársele un control o paciente singular, y de esta forma eh, poder disminuir, en este caso, muerte, ¿verdad? En las pacientes por cualquier tipo de anomalía patológica. Y también, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que la resonancia magnética tiene indicaciones precisas basadas en un alto valor predictivo que es negativo, o sea que la paciente no, porque tenga un pronóstico alto de muerte, necesariamente va a fallecer, sino que simplemente, sencillamente es un cálculo estimado, ¿verdad? Entonces, al menos este tipo de estudio es muy importante que se realice para poder confirmar la presencia de algún tipo de cáncer en la piel de la paciente. Entonces, esto es todo de mi parte y les agradezco mucho por su atención, y espero que haya sido de su agrado mi presente exposición. Tengan una feliz tarde.